Buenas tardes. El día de hoy se va a abordar el tema de Andrés Manuel López Obrador, su influencia en México y en el contexto latinoamericano actual. En estos momentos nos encontramos con Néstor Quiroz Moreno. Bueno, antes de empezar todo, ¿está usted de acuerdo con exponer su imagen y opiniones, de modo que esta sección quedará grabada? Y acepto. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿nos puede dar una breve introducción de quién es usted, por favor? Bueno, soy Néstor Quiroz Moreno. Hoy actualmente laboro en la Universidad Popular del Cesar, la UPC de Valledupar, con incidencia en prácticamente toda la región de la costa, especialmente Magdalena, Guajira y un sector de los Santanderes. También he laborado en las otras universidades, como el caso de la UDES. Y bueno, mi cualificación docente me ha llevado a presentarme a exponer mi pensamiento crítico en universidades como el caso de México, el caso de Ecuador. He estado vinculado en algunas conferencias con universidades de México y donde dicto alguna cátedra en la Universidad Urbe en doctorado. He escrito varios libros, especialmente soy reconocido por los textos que escribo en literatura, cuentos, entre otros. Por aquí tengo uno, como La monja del hospital, y por ahí el más reciente, que es Adornos peligrosos y otras ficciones, y el nuevo texto que ya prácticamente se encuentra en imprenta. Artículos también he publicado y he sido columnista de periódico por muchos años. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando con la entrevista, partiendo del hecho de que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer presidente de izquierda después de muchos años en México, se ha propuesto una serie de objetivos para cumplir en un país tan relevante como es este, en donde se enfrenta gran desigualdad, pobreza, corrupción, en adición de la magnitud de delincuencia que el país presenta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo cree que se ha visto evidenciada esa diferencia de gobierno, considerando que después de mucho tiempo llegó al poder alguien de izquierda? Bueno, buenas tardes. La visión actual de Latinoamérica está respondiendo a unos aplazamientos históricos en la rotación del poder gubernamental. ¿Qué significa esto? Que las clases sociales, en especial la latinoamericana, ha visto truncados muchos sueños que pudieron haberse comenzado a exponer en lo público desde la década del 70, cuando se iniciaron las primeras gestiones y los albores del capitalismo con mayor incidencia en la economía. A partir de ese momento, la pobreza fue escalando de manera exponencial y las comunidades que de alguna manera fueron atendidas en sus necesidades, pero de manera muy precaria, comenzaron a sentir que a través de las reclamaciones podían lograr algunos derechos que se encontraban aplazados, pero que ya habían sido reconocidos en otras sociedades y en otras latitudes. Eso llevó a que Latinoamérica en algún momento haya transitado por una serie de gobiernos que van desde el vernáculo militarismo, que se convierte en dictadura, hasta llegar a la más exponente democracia, como fue el caso de muchos de los países de América. No podemos confundir
a Latinoamérica con México. México territorialmente y geopolíticamente pertenece a Norteamérica, porque Norteamérica está formada por 3 grandes países, que son Canadá, Estados Unidos y México. Pero fíjate o fíjense ustedes que en la década del 70 y los 80, como cosa difícil de entender, solamente 3 democracias, 4 democracias, no gozaban de dictaduras, a excepción, naturalmente, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, y eran precisamente México, Colombia, Costa Rica y Venezuela. El resto del concierto latinoamericano era dictadura. Para que eso se dé, es necesario tener en cuenta la situacionalidad de la población en un frente que no ha tenido respuesta al reconocimiento de derechos y a satisfacción de necesidades, cuyas reclamaciones se han hecho por vía pacífica y por vía de las armas, como en el caso nuestro en Colombia. Porque México ha sido una de las democracias, digámoslo así, que ha sido más estudiada en Latinoamérica, por una sencilla razón. México hoy, y me perdonan, yo esto lo he discutido con algunos compañeros mexicanos, hoy México no se ha integrado ni al norte, pero tampoco ha podido consolidar su liderazgo con Latinoamérica. Entonces, si ustedes miran, es una posición demasiado ecléctica la de México, porque México no se ha dado respuesta a sí mismo, a pesar de ser uno de los países más grandes con una macroeconomía. Más adelante hablaremos de los BRICS. López Obrador, ya lo habían intentado otros, llega precisamente por esa deuda histórica. Pero es que cuando nace el PRI, también se hizo llamar Partido Revolucionario. Y entonces traer acá ese sentimiento de lucha zapatista, de lucha de los criollos, de los primeros pobladores del México que se iba liberando, para luego tomarlo como ejemplo y decir, o por lo menos desviar el interés de esas luchas para que el partido revolucionario, como es el caso del PRI, nos dijera a nosotros que con esa serie de gobernantes, porque ellos gobernaron más de 70 años, si sacamos la cuenta, gobernaron más de 70 años, en una hegemonía que paralelamente hacían más rico a los ricos y se estaba empobreciendo una de las poblaciones más grandes del mundo. México hoy es uno de los países con mayor población en el mundo, junto con la China, junto con la India. Y mirarán ustedes que el empobrecimiento ha sido mayor. Yo creo que quienes, como casi en todas las democracias fallidas, quienes le arman los escalones para que la izquierda llegue al poder, son los mismos partidos tradicionales. En otros países, como en el caso nuestro, en Colombia existe un partido liberal, un partido conservador, tradicionalmente que le llamamos el Frente Nacional, que únicamente gobernaron ellos, en donde se coartaba la libertad de expresión, o por lo menos el surgimiento de nuevas manifestaciones ideológicas, como el caso del Partido Comunista, cuyos líderes fueron borrados totalmente a peso de asesinatos, y que en México fueron capaces de matar a un candidato presidencial como Donaldo Colosio para que no llegara a la presidencia siendo de su mismo partido. Y esa es la lucha por el poder. Todo eso dio para que hoy el presidente AMLO esté sacando
sus cuentas que le están favoreciendo en estos momentos para algunos, pero que para otros se ha equivocado de direccionamiento, sobre todo la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que ese es otro punto a analizar. Sí. Listo, muchas gracias por esta intervención. La segunda pregunta sería, en realidad relacionado con esa última opinión, ¿qué papel ha desempeñado López Obrador en la lucha contra la corrupción en México y cómo ha afectado esto a la imagen de México en la región y en el mundo? Hay muchos estudios que señalan a México como el llamado a ejercer el liderazgo. Hablemos de la América Latina, que somos todos los que hablamos prácticamente el español, para salirnos un poco del Mesoamérica, que corresponde a Centroamérica, y de Iberoamérica. Hablemos de esa América Latina que nos identifica el idioma y en un alto porcentaje la región, que son dos elementos importantes para la identidad de una población. Hay un problema de tipo estructural a nivel universal que tiene que ver, lo digo incluso por análisis que hemos hecho, lo digo incluso con un criterio muy propio, pero que es basado en unas reflexiones y estudios que se han venido haciendo en los últimos 5 años, en donde la delincuencia organizada, si bien no le ha ganado el 100% la lucha al poder legítimo, sí le ha restado alguna distancia, porque hoy las cuentas y las estadísticas nos señalan que muchos países de Latinoamérica, incluyendo a México, están tomados por las grandes organizaciones delincuenciales del mundo. Y hoy es la gran empresa, la empresa que produce más dinero y más recursos que la venta de carros, que la venta de armas. Hoy las grandes mafias están organizadas incluso para exportar delincuencia de un país a otro. Ahí está el caso del fiscal Bachi. Se le critica a ANLO su última propuesta, que es abrazos, no balazos. Cuando se vio acorralado para algunos o semiacorralados por otros con la detención de los hijos del Chapo Guzmán. Para algunos fue un retroceso, para algunos fue haber echado hacia atrás, decimos acá reculado, para otros fue lo mejor que se pudo hacer. En este cuento de la concepcionalidad política hay muchas cosas para discutir y para diferir en cuanto a lo que son las apreciaciones directas de lo que uno cree y está convencido de lo que es y lo de lo que otros no están convencidos de lo que es. México hoy no vamos a calificar los porcentajes, las estadísticas están demasiado desactualizadas porque hay como 5 páginas en las cuales uno consulta la exponencialidad en la que ha crecido la delincuencia en México, y una está por encima del 70, 90%, que es algo ilógico y catastrófico, y otros la tienen entre el 30 y 35. Entonces, esa diferencia pues no nos da una seriedad en cuanto al estudio. Pero sí es cierto que López Obrador ha tratado incluso por vía de la cooperación internacional llegar a unos acuerdos con países como Colombia para que las policías, las autoridades, las fuerzas armadas de los países se integren en la lucha contra el narcotráfico especialmente y contra el tráfico de armas, que es un segundo renglón y que casi siempre va amarrado del tráfico de drogas. Entonces, decir
que sí ha hecho o no ha hecho, lo dirá la historia, y cuando él termine su gobierno que haga un balance. Pero hoy México está inmerso en una disyuntiva de si atacar de frente a las grandes mafias o por lo menos replegarse un poco para darle una oxigenación no solamente a la comunidad, a la sociedad civil, sino también a las Fuerzas Armadas que se han visto apabulladas por la orden de no avanzar. Ese es un problema también ahí de tipo táctico, que eso sería un análisis muy finito, muy delgadito, cuando desde el Ejecutivo se amarra a las Fuerzas Armadas para que luche o deje de luchar por algunas de las vertientes que le producen daño a la sociedad de determinado estado. Las Fuerzas Armadas se debilitan, se desmotivan, se desvergüenzan. Hay una actitud, por lo menos con la cuestión de estos niños que desaparecieron, estos estudiantes, que parece ser también que tenían rodeado una serie de delincuentes. Y alguien da la orden, como la tuvimos nosotros, y se comentó después que el teléfono rojo se llegaban las llamadas cuando ya se iba acercando a Pablo Escobar, o al caso de Tiro Fijo, etcétera, etcétera. Si sale el comentario desde el interior del grueso de una administración, es porque algo existe o existió. Entonces, Manuel López Obrador quiere pasar a la historia como un verdadero combatiente de la delincuencia organizada y del narcotráfico, tiene que hacer un esfuerzo inmenso de integración con los tres poderes en esa gran nación para que por lo menos en los meses que le faltan se vea que afrontó directamente a esa sociedad, entre comillas, que hoy de alguna manera es un renglón de la sociedad que gobierna al mundo y que maneja una gran tajada de la economía universal. Entre otras cosas, una economía que no está dentro de los sectores legales, es decir, dentro de los bancos. Es que la economía ilegal, la que deriva de la delincuencia, es una economía que va por fuera de la red bancaria de cualquier país, porque entre otras cosas ellos no pueden estar declarando la cantidad de recursos que les entra por venta de drogas. Entonces, esa es una gran misión y una gran responsabilidad y una gran deuda que tendría López Obrador si no lo hace de aquí a que termine su gobierno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, se me hace muy interesante el hecho de poder lograr esa integración, esa cooperación entre países que, por ejemplo, Colombia también enfrenta uno de esos problemas en cuanto a corrupción y también el narcotráfico. Entonces, esto va muy ligado también a la siguiente pregunta, que ¿cómo considera usted que se encuentra la relación de las relaciones entre México y los nuevos gobiernos de países latinoamericanos, como Gustavo Petro, Boric o Lula? Es que yo, para todos ustedes, yo no veo una izquierda unida en Latinoamérica. Han habido visos. Hoy vemos al presidente Petro reclamando para sí un liderazgo a nivel continental. No sé si lo logrará. Ha hecho algunos esfuerzos. Lula, en este periodo, llegó con menos brío que en su primer gobierno. López Obrador, ya dije, no ha sido capaz de asumir el liderazgo. Y nosotros queremos quitarnos de encima a los Estados Unidos, pero si nosotros que quitamos a ese hegemón, porque siguen habiendo dos hegemones. Alemania, después de la reunificación, podría haber tomado una de esas posiciones, pero Alemania dijo no queremos más guerras hasta ahora. Fíjense ustedes que más bien se ha echado a un lado hacia la China y no le ha dado ninguna fe y participación a las reclamaciones que le hace el resto de la Unión Europea, porque ya ellos sintieron el rigor de la guerra. Ellos fueron totalmente
olvidados e ignorados durante muchos años, y esa división los perjudicó mucho, y después de la reunificación ellos quieren volver otra vez a ser el país que fueron, y se han dado cuenta que son más fuertes ahora que se han olvidado de la guerra que cuando estaban pendientes de la guerra. Ojalá que así fueran todos los países. Entonces, yo miro con mucha preocupación que gobiernos que intentaron quitarle, arrebatarle el poder a los sectores tradicionales, a los partidos tradicionales, ellos no logren consolidar eso. Porque consolidarlo al estilo de Venezuela es una cosa que sería también discutible, porque las sociedades no son iguales. Aquí hubo unas campanas de alerta con un movimiento que hubo antes de ayer, en estos días en la Plaza de Bolívar, en donde la reserva se fue y pensaron que iban a ir unos pocos y se alinearon muchos. Y uno dice, estamos sintiendo que el gobierno lo está haciendo bien porque está mirando hacia algunos sectores pobres o hacia algunos sectores desprotegidos, al igual que lo ha intentado López Obrador en México, pero se está ignorando y se está olvidando otras clases sociales que durante 200 años tuvieron el poder y que de un momento a otro se van a dejar de arrebatar ese poder. Es una pregunta que uno siempre se hace. ¿Dónde están las fuerzas? En el nuevo movimiento que llega con una votación, sí, pero es que nosotros no somos 11 millones, ni México son 30 millones, ni Venezuela son 5 millones de votantes. Somos mucho más y somos una sociedad heterogénea en donde hay muchos problemas. Y México precisamente se ha olvidado de eso, precisamente por lo que les dije hace un momento, que México no ha sabido definir, ni siquiera con los integrantes del PRI, ni ahora con López Obrador, ha sabido identificar hacia dónde echar su mirada, hacia dónde volver su mirada. Si hacia arriba, con su problema que tiene desde la fundación de Cortés, después lo que pasó a mediados del siglo XIX, cuando le arrebataron los territorios del norte para ellos, pero el sur para los Estados Unidos, sobre el Río Grande, que eso es una caldera permanente por el cuento de los inmigrantes. No ha sabido identificarse, o si definitivamente busca aliados en Latinoamérica. Está enredado. El otro gran país, Brasil, con Lula. Ayer estaba viendo unos programas que se quieren arraigar en Brasil a través de la fortaleza que se reclama en el mundo cuando se defiende o para que se defienda la Amazonia y la Orinoquia, que a veces nada más se habla de la Amazonia, pero ese es un ecosistema que está integrado. Pero nosotros en Latinoamérica, que perdón, no es excusa de que porque nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de contaminación ambiental, no vayamos a preocuparnos por la defensa del medio ambiente. No, 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 no. Siempre vemos que gran parte de la distracción de algunos gobiernos es precisamente la defensa de la Amazonia. El presidente Petro tiene una buena intención de hacer de Colombia en Colombia la capital mundial de la vida, sí, y de ser un gran defensor del medio ambiente. Pero es que nosotros no somos capaces, ni México, ni Brasil, ni Chile con Boric, ni ninguno de estos países que tienen de alguna manera, vuelvo y repito, comunistas únicamente Cuba, y se ha mantenido en los años que han tenido desde 1959, y por ahí un poco con dictadura revuelto con mecenazgo, como el caso de Nicaragua.
pero las izquierdas que hay hoy en Latinoamérica no tienen esa vocación específica de lo que es el izquierdismo, porque el izquierdismo hoy mira hacia lo social, mira hacia la criticidad que pueda devenir de unos factores económicos que se quedaron en statu quo, que están única y exclusivamente enriqueciendo a unos pocos. Pero que es que esta es la izquierda romántica. ¿Y qué hacemos entonces si hoy, el 2021, lo que más se está produciendo riqueza es la tecnología y nosotros vamos a mirar directamente al campo sin combinar campo con tecnología como lo está haciendo la India, por ejemplo? Eso es rezagarnos, quedarnos sin competitividad, quedarnos sin con quién competir desde la transformación económica y desde la innovación de una serie de intereses y de elementos que vuelven herrumbroso al Estado, que se anquilosa con una burocracia estable y duradera sin que produzca más allá de las necesidades de un Estado que se paquidermiza precisamente por eso, porque no es una burocracia tecnologizada y no es una burocracia que se lleva a definir a sí misma como una burocracia que se actualiza de manera permanente. Entonces, esas relaciones entre estos países de izquierda la veo demasiado precaria, como cuando se intenta organizar a los países desde el punto de vista geopolítico en Latinoamérica, desde los pactos, desde UNASUR, desde los BRIC nada más está Brasil y ahora México, que de alguna manera ha fungido como invitado especial, pero él quisiera pertenecer ahí. Yo creo que ya ha hecho algunos intentos por demostrar algunas cosas, pero estamos en la OCDE. Y la OCDE no es más que capitalismo puro. No es más que neoliberalismo puro. Entonces no sé cómo vamos a caber nosotros ahí entre varios Goliat y por allá un pequeño David que no va a poder poner condiciones. ¿O ustedes sí creen que nosotros para poner condiciones no debemos tener asiento en las Naciones Unidas con una gran alianza de países que nos identifiquemos? Porque acuérdense que quienes siguen mandando en las Naciones Unidas son esos 5 países que conforman el Consejo de Seguridad y ninguno de los que estamos nombrando forma parte del Consejo de Seguridad. Son 5 y a veces hacen 17 y dice yo hago parte del Consejo de Seguridad, pero resulta que son 5 los que deciden y los demás tienen que firmar. ¿Entendieron esa situación? Entonces las izquierdas que ya hoy en día se tienen que definir y darse otra lectura y darse otro concepto y otra definición para no quedarnos en la izquierda de Hitler, en la izquierda de Lenin, en el romanticismo que pudo haber provocado Engel, Hegel, y por ahí derecho los que entendimos y los que hemos estudiado el Capital, traerlo, porque tiene cosas muy buenas, el Capital tiene cosas muy buenas, traerlo, pero actualizado. Yo no puedo, le decía yo a los compañeros de aquí de la universidad, yo no puedo entender las fórmulas de Mao Zedong o las disposiciones de las líneas rojas que nos enseñaban a nosotros de la China como la entendíamos en la década de los 70. No, pueden ser las mismas, pero actualicémoslas. Y no han querido. Y el capitalismo creciendo, y el capitalismo creciendo. Entonces, esa pregunta queda resuelta de esa manera. Dentro de los países de izquierda hoy que tienen gobiernos, no hablemos de izquierdas, hablemos de centro izquierda, han tenido fracaso. El de Perú, ya todos sabemos qué pasó. Boris le han negado casi todo.
Hoy aquí en Colombia, quienes luchamos porque haya reforma de la salud, reforma a las pensiones y reforma a la normatividad laboral, estamos deseando que pasen, pero vemos que hay muchos enemigos de ellos porque la fortaleza la tienen los grandes terratenientes y las personas que manejan la economía nacional. Lo mismo pasa todavía en Venezuela. Una oposición que se fue toda, por ahí vi unas declaraciones del presidente Barack Obama, en donde prácticamente está calificando a la oposición venezolana de perezosa. Pero en Brasil las cosas son distintas, porque en Brasil hay mucho poder, sobre todo de las sociedades extranjeras. Ustedes saben que Brasil son 4 pueblos en uno solo. Está la población brasileña, está la población italiana, que maneja algún sector de la economía, está la población francesa, que maneja otro sector de la economía, y está un resto de judíos y un resto de alemanes que manejan otra economía. Pero está muy arraigado eso así. Listo, entonces, teniendo en cuenta que el centro izquierda tiene esta ideología de que el Estado debe proporcionar cierta ayuda a la población, ¿cómo cree que ha afectado en el gobierno de López Obrador en el mercado mexicano, a su economía, y si ha tenido alguna influencia en los mercados latinoamericanos? México no solamente debió o debería asumir el liderazgo desde lo político, sino también desde lo económico. México hoy es OPEP. México tiene 2 mares, al igual que nosotros, pero ellos con mucha más extensión. Tiene su Golfo de México, donde hay un potencial económico representado en petróleo. Hoy debería ser una de las economías más fuertes, no solamente de Latinoamérica. Bueno, y repito, no estoy hablando de México como latinoamericano, sino por el vínculo del idioma y de la religión. Debería tener un mayor posicionamiento a nivel mundial. Ese posicionamiento se lo daría a México un gobierno que fortaleciera las estructuras sociales a partir de la convergencia, que es lo que se está pidiendo o lo que piden algunos expertos en economía, entre otros algunos premios Nobel. Que haya un equilibrio entre las economías emergentes y las economías tradicionales para que haya una decantación o un desdoblamiento de la economía a partir de esa decodificación, diríamos, para que haya más o menos prosperidad y se lleve bienestar a todas partes, porque es que si tú arrinconas lo que tienes de un plumazo, vas a ver que vas a tener problemas. Pero si no lo haces, el cambio no se va a ver. Y lo que la gente quiere cuando llega un presidente de este tenor, de esta catadura, es que los cambios se vean. Yo particularmente que vivo pendiente del giro de las economías políticas, porque entre otras cosas dicto economía política en alguna universidad. Yo siento que México en estos momentos no tiene la capacidad de asumir ese liderazgo a partir de la economía. Y me siento un poco defraudado de López Obrador, porque cuando llegó AMLO a la presidencia, yo pensé que estábamos a puertas de ver un cambio fresco o refrescante que oreara las estructuras económicas y políticas de Latinoamérica. Porque tendríamos que decirlo,
quien jalonaría la economía de la región, para no hablar de Latinoamérica, porque pronto me confunden, de la región, y cuando hablo de región, de México hasta Tierra del Fuego, quienes jalonarían la economía de la región tendrían que ser estos dos países. México por el norte y aquí al lado tenemos a Brasil. Argentina, con un gobierno que no sabemos qué es, está enredado en su propia historia. No sabe si resurgir de la antigua dictadura, de lo que hicieron los mismos Kirchner, o poner un sello personal en estos momentos a su economía. No sabemos. Perdió el liderazgo que tenía en producción y en explotación de plata. Perdió el liderazgo que tenía en cuanto a ser una potencia mundial en cereales, aunque por ahí hay algunos renglones que todavía lo es, pero ya perdió mucha fuerza. Esa redistribución de riquezas en la región no se ve por ninguna parte porque los gobiernos que han llegado no han cumplido con lo que quisieran. Ahora, era una frase muy común de Fidel Castro. Las revoluciones son duras, sangrientas y largas. Uno no puede hacer una revolución en 4 años. Listo. Perfecto. Por último tenemos esta pregunta. Es de conocimiento público que AMLO es un fuerte defensor de la no intervención y que en varias ocasiones ha mostrado total rechazo ante el intento de ayuda por parte de Estados Unidos, que es pues, su vecino, con el argumento de que México tiene la capacidad de combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario, hablando de casi 5.000 asesinatos en lo que va del año, con un promedio de 80 muertes al día. Pues, ¿cómo considera usted que es necesaria esa intervención de este segundo país? No necesariamente de Estados Unidos para poder combatir esto, por lo que pasa México desde hace ya varios años. Bueno, la no intervención es una regla del derecho internacional, porque está otra que nos sujeta, que es, ustedes lo saben, estudiantes de derecho y de pronto de algún tipo de relaciones internacionales, que hay dos principios universales casi que inmodificables desde que se crean y son intangibles, inviolables, que es la no intervención y la libre determinación del pueblo. Esas premisas se respetan, pero ha habido momentos en que uno siente que han sido violentadas por el querer de uno u otro país. A veces uno piensa que el principio de la no intervención es doloroso decirlo, y ahí es donde se presenta la discusión, que el otro piense distinto, y lo que voy a decir de pronto puede sonar un poco desafortunado para algunos internacionalistas, pero el principio de no intervención, en algunos casos, resulta más perjudicial que beneficioso. ¿Ustedes sí creen que es equitativo pensar que un país tan grande y poderoso como Rusia esté atacando a un país tan pequeño como Ucrania? Hay un centenar de países que quieren ayudar. ¿Sabes? Cuando las Naciones Unidas, a través de ese Consejo de Seguridad que les nombré, da la orden, ya es tarde. Después de 20, 30.000 muertos, cuando pudimos ahorrarnos esos 30.000 muertos porque pude haber dado la orden desde el primer día. Pero eso viene así desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sé, yo la verdad es que soy muy escéptico en cuanto a que Estados Unidos coopere. Hay muchas cosas que nos indican que cuando Estados Unidos, por su tecnología, hoy es que nosotros tenemos un celular y hacemos uso del Internet, pero eso no hace más de 20 años. Estados Unidos está explotando este recurso de hace más de 100 años.
son los dueños de los satélites, son los dueños de la infraestructura. Entonces, hoy para combatir el delito organizado, las grandes mafias, se requiere de tecnología. Y sí hemos visto en algunos casos algunas de las acciones en contra de estas bandas que, entre otras cosas, hay que advertir algo. Estas organizaciones, como manejan tantos recursos, hay veces que tienen mejores equipos tecnológicos que el mismo país. Incluso lo vemos nosotros aquí y se ve también en México cómo bloquean las señales y cómo en algunos sectores las bandas, por lo menos de Sinaloa, del cartel de Ciudad de México en Juárez, tienen mejores armas que el mismo ejército. Por allá, lejos de cosas, no tienen tanques y aviones. Y cuidado y no, porque aquí descubrimos varios en la selva amazónica, cuando el gran problema de narcotráfico, cuando estaban unidos el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que hoy es casi lo mismo con los carteles de México, porque hay una gran alianza. Yo no sé si yo como presidente o un hermano mío como presidente le diría que permitiera no levantar, porque eso no se puede levantar, porque eso es un mandato constitucional. Se dice desde la época del derecho romano que no hay mayor libertad de un Estado que hacerse o dictarse sus propias leyes, no que otro Estado venga a dictarse. Pero hay cosas de la cooperación internacional, de la globalización, que pueden permitir que un Estado venga a ayudarle a otro Estado, sin que eso signifique violación de la soberanía. Demostrado está que si no se hubiesen obtenido los equipos tecnológicos, de pronto Pablo Escobar todavía estuviera por ahí rondando las calles del poblado de Medellín. Entonces, son cosas que responderlas de manera demasiado expresas no dan chance a la discusión. Hay que dejar abierta la posibilidad. Yo intentaría una mediación. Yo intentaría una cooperación. Yo intentaría un diálogo. Yo intentaría una conciliación. Cuando el Estado no puede unirse, dice Max Weber, cuando el Estado no puede sucumbir o no lo doblega la fuerza contraria, porque no es capaz de doblegarla. Latinoamérica ha demostrado que ha sido incapaz de doblegar a las organizaciones criminales internacionales. Se llama transnacionalización del delito. Y esa transnacionalización hoy ha cogido tanta fuerza que los códigos que penalizan esas conductas no son claros en cuanto a la cooperación, porque tenemos una Corte Penal Internacional que no tiene poder coercitivo y lo ha demostrado, porque si se dicta la orden de captura contra Putin, la orden tiene que ejecutarla la policía de Rusia. Si dicta orden contra el presidente de México, la orden tiene que ejecutarla la policía de México. Entonces, esa lucha no es que la vea perdida, sino que sí me gustaría que los países en una gran cumbre, como le llaman ellos, en una gran cumbre, como le llaman ellos, tomaran la decisión de o hacerle frente con los factores reales de poder que son las armas a esas bandas y ponerse un término. Si en 10 años esto no ha dado resultado, pasaremos al plan B, que puede ser el diálogo y la conciliación.
y después vendría una tercera etapa que es de desmovilización y de reintegración a la sociedad de todas esas bandas y darles unas formas de vida y de economía y unas formas de que ellos entreguen alguna porción de sus recursos y otras partes se la entreguen al Estado para resarcir a las víctimas que ellos han envenenado con tanta droga que han producido. Pueden ser cosas. Yo creo que algún programa de eso y algunas cosas de esas tiene la Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO y la UNESCO, esto de la alimentación. Miren una cosa, y eso incluye este tema, que es la seguridad alimentaria. La droga hoy potreriza, acá le llamamos potrerización de la tierra, aquella que ayer fue bosque y hoy es potrero. Esa potrerización hoy está convertida en grandes extensiones de cultivos de coca y hoy vuelve otra vez el cultivo de marihuana. Un pequeño porcentaje del cannabis medicinal. Bueno, eso sería todo por la entrevista. Señor Néstor, muchas gracias por compartirnos su opinión respecto al gobierno de AMLO y darnos de pronto una visión más amplia del panorama. Entonces, muchas gracias por su presencia. Bueno, a ustedes muchas gracias y pienso pues que con alguna solvencia hemos logrado responder las preguntas, a pesar, repito, de que pueden haber opiniones contrarias, que sí las va a haber, porque aquí esto no se trata de unicidad ni de unanimidad en el pensamiento. Las ideologías hoy ruedan por las redes y por medios tecnológicos tan rápido como una bala de cañón que se dispara de un lado a otro. Entonces, aquí estaremos pendientes de seguir analizando la situacionalidad de Latinoamérica, sobre todo que quisiéramos que ya hoy fuéramos una región mucho más desarrollada que en el momento en que vivimos, porque tenemos con qué. Y vuelvo y repito, México está llamado a ser una de esas naciones que asuman el liderazgo para que las economías de Latinoamérica, repito, de la región, sea una de las economías que compita con la europea. No quedarnos únicamente en la agricultura y en la ganadería, porque ya ese paso lo dieron otras naciones y ya ellos están en la tecnología. Ah, pero alguien tiene que cultivar arroz. Algún país tendrá que cultivar yuca. Algún país tendrá que cultivar papa, plátano, ñame, cacao, café, etcétera, etcétera. Por ahí vi en alguna ocasión que Suiza quieren volver otra vez a tecnificar muy pocas de las tierras, pues son países bastante pequeños. Pues, la rigurosidad del clima también los golpea fuerte para volver al campo y cultivar nuevamente. Nosotros tenemos con qué desarrollarnos desde el punto de vista tecnológico. Tenemos el famoso coltán, acuérdense, que es el que produce el mineral que se utiliza para estos medios por los que nos estamos comunicando. Tenemos la mejor selva y tenemos también los más grandes ríos de la región y del mundo para ser una de las regiones y de los países más poderosos de la Tierra. Muchas gracias. Gracias a usted.